This is Young Hilos Católicos, episode 9. Bienvenidos al espacio de Young Hilos Católicos. A thread conversation where we will talk about the most controversial topics en todo el mundo. Pero no como piensas, Sino desde un punto de vista cristiano. Join the thread. Buenos días, buenas tardes, buenas noches from any place you're listening to us. This is your host, Tony Moreno, with my co-host, the best and one only cousin anybody could ever have, my cousin, Michelle Japa. Woohoo, Chela. How are you? Hey, ¿Cómo que? estoy bien. Dime algo bueno, cuéntame, dime, ¿qué? As always, tell me something new. Nothing. Chela, mira, a ti te están grabando y tú haciendo cara. Ay, I know. Aquí se están dando Oops. cuenta, bueno, los que están viendo el video de YouTube están viendo lo loca que es Michelle, ya ustedes saben. Sí. Pero Chela, no, fuera de coro, cuéntame what you've been doing, what's everything, what's been going on with your life. I know you've been doing a lot of schoolwork lately. Not really. Not really? ¿No estás haciendo tarea ni nada de esa vaina? No. Okay. No tengo ninguna clase. Estoy haciendo así arrangement para, tú sabes, para la carrera ya, tú sabes. Ya empezá. So for those that Ajá. don't know, Chela, Así como tú sabes que te piden cosas. No diga. Yo siempre digo que Chela va a terminar en un convento. No sé qué va a hacer en el convento, pero... Anyways, pues nada, señores, today's episode is gonna be about social media. Is it good? Is it bad? How can we give it proper use? So, keeping that in mind, we'll jump into our frase de la semana, o versículo en este caso, que viene siendo de la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 20. And I'm gonna read it in English. It says, "So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God." And you guys will see in a second why we picked that phrase. So stay tuned with us the whole episode as to why we picked that verse specifically. Y el reto de la semana, Chela, ¿qué tenemos para el reto de la semana? El reto de la semana es añadir una página que Tony dijo que te haga sentir, que te ayude en tu espíritu, en tu fe, así como una página católica, algo que te inspire. Pero yo lo voy a aumentar un poco más, algo que te haga sentir mejor sobre ti mismo, una página que te haga ser mejor, no sé. Exacto. Y seguirla, o sea, add something productive to your life in relation to social media. So with that being said, let's jump into today's full content episode. So, lo que tenemos, what is social media? I like to see, this is my personal definition, I like to see social media kind of like a tool. That's really what I use the most. But at the same time, it's also entertainment. That's what a lot of us use it for as well. A tool because, well, we'll talk about it in a little bit, but for the majority of us, we use it as entertainment, o sea, entretenimiento. Because once we start scrolling through, let's say Instagram, oh man, that thing, it could get unstoppable. I remember one time I even said, I'm never going to get TikTok. And I can't remember whose phone I grabbed. And, they were on TikTok. And I was stuck in that phone for like 5 minutes. And it wasn't even my phone. And I mean, I don't have TikTok. Like I don't even want to see it near my phone because that's just another distraction. But anyways, those things could get you really hooked on the content that they have because you can't even lie. It is a lot of this stuff is very interesting, funny, whatever we want to call it. So we'll see in this episode, social media, it is not good and it's not bad either. It's neither or. It depends on what use you give it to it and how much time we spend on it per se. So we see. So the second point that I wanted to touch was, oh, by the way, Chela, do you have anything to say on as far as like social media as a whole? Algo que quieras decir? Bueno, yo personalmente yo no uso mucho social media as a tool porque realmente, yo sí sigo unas páginas católicas y a veces hay conversaciones bien entretenidas y sí te hacen preguntas bien interesantes. Realmente no me acuerdo cómo se llama, pero ya la buscaré después.
y te ayudan a crecer como católico. Es más como una página para poder hablar sobre, más o menos lo que hablamos aquí, sobre topics que son bien controversial Mhm. y que otros cristianos se preguntarán qué católicos hacen eso. Y realmente es bien entretenida. Yo soy mientras los comentarios, va, y leo la conversación. Pero, como Anthony dijo que él pasa su tiempo scrolling, ¿no? Yo soy la que también pasa tiempo mucho en Instagram, viendo los videitos y me entretengo ahí como por una hora. Así es, y eso, bueno, yo también a veces, bueno, yo creo que todo el mundo es víctima de eso, hasta los viejitos ahora que están descubriendo a Facebook y tú lo ves cuando, ¿quién fue que me mandó? Qué sé yo creo que fue mamá que me mandó un friend request, no la abuela de nosotros, sino la otra. But anyway, so the second thing that we need to look at when it comes to social media is how much time do we spend on it. Again, social media is not good and it's not bad either, but it depends on what you give it. So like, let's say for example that you have kids. Obviously most of the people listening here are young people, so I know you don't have a kid, but I'm just saying, let's just pretend. Vamos a hacer el simulacro. Si tú tienes un bebé y el bebé está ahí llorando y tú no le estás dando la atención necesaria porque estás metida en Facebook, now that's a really bad use of social media. And that's just a very simple example. Chela, tú Ujú. ahorita me dijiste otro ejemplo de cuando estás en un restaurante, ¿no? Oh, no really a restaurant. Es más cuando, realmente cuando hay cualquier family meeting, tú sabes, lo latino y también americano, lo que sea, pero hacen las celebraciones, reuniones familiares, y Ujú, realmente es difícil porque a veces llegan como esos pequeños minutos donde todo el mundo está aburrido y no se habla de nada. Entonces tú lo que quieres es agarrar tu teléfono y de una vez entrar a las redes sociales. ujú, Pero ese es el momento en que realmente tienes que gastar con tu familia. Entonces yo le decía a Anthony que eso también es un hábito que hacemos muchos jóvenes y quizá también jóvenes adultos y gente más mayor, pero estar en las redes sociales cuando realmente es tiempo para familia o tiempo para estar con tus amigos, tiempo para otras cosas. ujú. Yeah. So, and one thing that can help tremendously, because it has helped me a whole bunch. So the iPhone, with like, I don't know, the past 3 iOS updates que hicieron, ellos sacaron una feature que is basically, it's called screen time. So if you go, I have the steps here. If you go to like, if you have an iPhone, if you go to your settings, there is an option for screen time. And there it is show you your average screen time per day of the week. And then if you click on select all activities, it'll show you which apps you spend the most time on. For me, honestly, for me, it's either like one of the streaming apps or is one of the social media apps, to be honest. And I remember the first time I saw that, I was like, oh no, I gotta stop this. Yo tenía como, eran como 7 horas de screen time. Y Wow. sí, yo tuve que, no, hay que hacer algo por esto. If you have an Android, I looked this up on Google, so I don't know how accurate it is because I'm an iPhone type of guy. Pero lo de Android, if you go to settings, you click on digital well-being and parental controls, then you go under menu, then under manage your data, and then you can toggle on daily device usage. I hope that helps. I don't know. Is that right, Chela? ¿Tú que tienes un Android? Well, yo tengo un Android, pero I have never searched. I remember searching one time, and then it was the only time I searched. Y sí me sorprendí cuando lo vi. Y yo creo que era o Instagram o YouTube, pero no me acuerdo. Pero sí, yo sé, Android también lo tiene, pero realmente ahora mismo no sé cómo buscarlo. Bueno, pues ya yo te dije lo paso, así que go back and listen to the episode so you can go reduce your screen time. But anyways, that's a good metric for you to track yourself of how much time you're spending on your phone. Doing, like, again, you can't overdo social media because it can really take away a lot of the beauty of the day que Dios nos regala. Anyway, some tips that I recommend in getting better at this. One is I do this for Lent. I did this for Lent one time. Y fue borrar Facebook e Instagram de mi teléfono. Not your account, but the app. The app from it. Like your account's still there. It's not gonna go anywhere. But the app itself, if you delete it, obviously is gonna take several more steps for you to install it again. Entonces lo que yo me puse, el reto que me puse durante la cuaresma, I think that was in like, I don't know, 2019 or something. I told myself every time
I went to look for Instagram or Facebook, I was going to read a Bible verse. I almost read the whole Bible that ese año entero. Tú sabes todas las veces que yo entraba a buscar Instagram o Facebook y cada vez que iba a entrar yo me acordaba now I got to read a Bible verse. So I went, to read a Bible verse. That was it was a blessing. It really was a blessing. It was great. I'm glad I did that. And I might do it again for another year. We'll see. Otro tip que I'm using this one now. I currently have the apps installed. I normally stay on Instagram and Facebook, those two. But what I did now, you know how, and again, I could only speak for iPhone because that's what I have. I'm sorry, Android users. Pero ahora lo que yo hago es, en mis settings, apagué las notificaciones para Facebook e Instagram. O sea, Facebook e Instagram, they don't show up the little red bubble that comes up with a number en el iPhone y no me muestra ningún tipo de notificación. Mensaje. Sí, exacto. Nada, nada, nada. O sea, de la única forma, antes, cuando eso está activo, a cada rato Facebook te manda una notificación diciendo de que, oh, you may know this person, or this person that you have on Facebook, you may know him on Instagram, whatever. Stupid notifications like that just to get you in the app, and then they have you hooked. Pero sí, yo quité eso de los settings del teléfono y ahora yo solamente entro en Facebook e Instagram cuando yo quiero, no cuando Facebook me dice o me notifica. Otro es, Android phones have this. I don't think iPhone has it yet, but you can set a timer on the apps. Under those same settings que yo mencioné anteriormente, I believe you can set a timer and it'll tell you, again, I don't know the whole facts because I'm an iPhone guy, pero te decía que it can alert you when you spend a certain amount of time en una aplicación. Chela, do you know any of the tips that we may take with us? No, ninguno. No, Bueno. no, pero, dime. No, dale. No, pero eso es parecido a ser apps, pero sería como tú mismo tener tu propio timer, tener la disciplina, por ejemplo, algo que me dijeron cuando yo estaba yendo a una meeting para algo de una carrera, me dijeron como que planeara tu día por horas en una agenda, entonces que pusiera todo el tiempo, porque decía que no puedes gastar mucho tiempo en social media, porque si tú quieres estudiar, tienes que dejar social media si eres como estoy nervioso de siempre estar en social media, aunque no estoy haciendo nada. Entonces, ella decía como que pusiera todo mi tiempo en horas en una agenda y que pusiera, por ejemplo, de 7 a 8 me levanto, me baño, me cepillo, desayuno, qué sé yo. Y luego como que lo pusiera todo, 20 minutos en social media, 20 minutos con la familia, 20 minutos en televisión, o sea, todo. Y para eso claramente hay que tener mucha disciplina. Pero para eso es que uno, tú sabes. Yeah. Tiene disciplina. Sí, hay que tener muchísima disciplina. Alejar el teléfono de ti mientras tú tengas en el horario algo específico. Y si no funciona, como dijo Anthony, algo bueno que sería quitar las redes sociales de tu teléfono hasta que te disciplines. Porque yo antes estaba disciplinado hasta que me enganché con Instagram y como que, y realmente, como dice Anthony, yo no entro por ninguna notificación, así que la segunda que él dijo, eliminate notification, no funcionaría para mí. Así que para mí solamente funcionaría quitar Instagram de mi teléfono. Pero sí. A mí me da risa, el Instagram de Chela, yo me imagino que nadie lo tiene aquí de lo que te oyen, pero el Instagram de Chela no tiene ninguna foto subida, pero ella sí como 50,000 páginas. ella entra a Instagram es para ver lo que está pasando. Prácticamente eso. Un día una amiga me preguntó, dije, pero tú ni siquiera tienes una foto de perfil. Y yo le dije, no hay foto ni nada, ni tiene ni un post, nada. Y dice, yo dije, wow, y yo le dije, es que yo a mí me gusta stalkear a los demás, pero no me gusta que nadie me venga a stalkear a mí. Entonces, recuerdo que Anthony dijo un día también que se ve bien creepy, que yo esté en línea y que no haya ninguna foto, nada. Y es bien creepy, pero... Bueno, un día de todo poner el Instagram tuyo en el podcast para que la gente te siga. Anyway. Sí, pero ellos no van a ver nada. Okay, so the next point that I want to talk about is we're going to talk about the proper ways that, and again, these are all our personal opinions, obviously, the proper and improper ways we can use social media. So we're going to start with the proper ways. So, like I said, I was a victim, especially cuando yo estaba in college. A lot of these things
I didn't do, and that's what over the years I've been learning. So the first point that I have is follow people that you have physically met and that you would call friends or family, um, or somebody that you look up to. Don't just follow any random people. Or let's say, for guys, a girl that looks really good, or for boys, I'm sorry, for se me salieron la palabra por todos lados. For guys, don't just follow a girl that looks good, and for girls, don't just follow a guy that looks good. O sea, like follow people that you have physically met, that you know, that you look up to, people that can make you a better person. Yep. And a lot of times, especially Facebook, a lot of older people now have it. Like, por ejemplo, mami, mi mamá, tiene Facebook. Oye, esa vaina. Mami, una mujer que no es de tecnología, pero ahora se pasa nada más en Facebook y en WhatsApp. Una todito vaina. Y oye, y cuando tú pones una foto, la primera que la ves es mami. Y también te la comenta. Ay, qué Te la bonito, mijo. comenta. Así, güey. Pero sí, I mean, Facebook is good because, you follow up with the milestones and accomplishment of people that you don't have close to you, or even, the ones that you have close to you. But again, the proper use is just dedicating the right time to it. Eh, También, the entertainment. We mentioned that earlier. Entertainment is good. I mean, there are funny things out there. There are things that are very entertaining. Pero también hay que, Con take a sus judge. límites. Ajá. Exacto, un límite. Y también uno juzgar las cosas como deben de ser. O sea, uno sabe lo que es bien y lo que es mal. Sí, porque también hablamos, disculpa que te Dale, dale. interrumpa, y eso iba a ser otro episodio, pero con lo del padre Jonathan, Ujú, de hacer sobre la cosa buena y mala en una app que puede ser, que tiene las dos funciones. Entonces vamos a ver qué tipo de entretenimiento. Ya sabemos que Instagram, TikTok y toda esa app te muestran videos y cosas que vienen random. ujú. Entonces hay cosas ahí que, por ejemplo, no te aportan nada o que te alejan de tu fe o de lo que tú crees o algo, no sé. Así que uno tiene que ser bien cuidadoso con el tipo de video que uno ve. Yeah. Ujú. The next point I have is follow pages. And I did this in 2020 cuando empezó COVID. And I started, like I mentioned in previous episodes, yo empecé a escuchar podcasts y cosas así. I also started following a whole bunch of Catholic pages. And on a lot of those, hay quotes that are very inspiring. También imágenes que son bellas. Cosas que avivan el día. So follow pages that will enlighten your day. Que te van Ujú. a hacer un día mejor. Páginas así que te... Así que, también, Chela, tú dijiste que tú sigues cosas de comida. Oh, ya, yo tengo, pero es solamente una página. Así, unos pasteles. Pero por lo menos Bueno, tú practicas la receta o nada más ves lo que ellos hacen. no, yo solamente veo lo que ellos hacen. Tú la guardas, tú lo save, tú sabes que tú lo puedes salvar para después, no sé, hacerlo, verlo. Pero nunca he hecho ninguno, nunca. Ay, hombre. The other point I have is if you have a business or you have a brand that you want to promote, that's absolutely perfectly fine to use social media, because social media is a great platform to get your business out there. Pero claro, asegurándote siempre de que estás posting cosas que son moralmente bien. Ujú. So just keep that in mind. The last point ish is make sure everything that you do in social media is Jesus centered. Asegúrate de que Jesús sea el centro de todo eso. En otras palabras, si Jesús ve lo que tú haces en las redes sociales, will he be okay with that? That's really just to summarize that whole point. Yeah, And yeah, I'm gonna that's go right. back to el versículo de la semana. I'm gonna read it again. And again, this is la segunda carta de San Pablo a los Corintios, chapter 5, verse 20. Dice, so we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead. Come back to God. So I want to stop here and talk about the word ambassadors. Ambassadors is basically like somebody that goes representing somebody else somewhere. And in here, Paul is telling us we are Christ ambassadors. O sea, nosotros somos los representantes de Cristo. And when it comes to social media, we have to be Christ ambassadors in social media and everywhere we go, not just social media. But it happens to us a lot that there's a lot of things that we are different sometimes when we are in person than when we are in social media. So Yeah, vamos a it's true. representar a Cristo en todo lugar que vayamos, en toda página que visitemos.
y en toda cosa que vayamos a ver. So don't let yourself be a different person in social media. The next thing we Yo just... diría, Tony. Ajá. No, está bien. No, dale, ya empezaste. No, esa a mí se me olvidó, pero que voy a tratar de recordarlo. Algo que yo te había dicho, que a veces no es que tú también cambias, sino como que a veces tú deseas ser alguien más. Yeah. Ajá, y yo solo comentaba a Tony que a veces yo creo que a todo el mundo le ha pasado que, por ejemplo, ve algo de otra gente o como que desearía algo que tiene otra gente o quiere ser como otra gente. Por ejemplo, ves a alguien ahí que te dice, ay, wow, me gustaría ser como ella o algo así. Y no un pensamiento así como malo, pero cuando ese pensamiento te hace sentir triste o te hace sentir al menos, ya hay un problema. Yeah. Entonces, no solamente es no ser una persona diferente en las redes sociales, sino saber que no te dé, yo diría, no te denigres a ti mismo por lo que tú eres, por lo que tú tienes ahora, cuando te comparas con otra gente en las redes sociales, porque muchas de las veces esa gente, como dice Tony, a veces solamente están pretendiendo ser alguien más o realmente quizás no le pertenezca lo que ellos muestran tener en las redes sociales o quizás no lucen como lucen en las redes sociales. Yeah. Y es todo por el filtro y la foto y todos los retoques que se hacen, you know? Entonces no demigrarse a uno mismo. Yeah. Yeah. Okay, so now let's talk about the improper use of social media. First, I want to talk about the likes and the followers. Es un punto bien, vamos a llamarle controversial. Esa palabra la usamos demasiado en este podcast. Yeah. Pero bueno, obviously, I'm going to recommend not to post for the likes. And yo era víctima de esto, not, about 2 years ago. So if you post something for the likes and you're like there every day checking, ooh, how many likes I got? Ooh, 5 minutes later, ooh, how many likes how many likes I got? Obviously, I mean, I don't even know what to say to that. Like, like, do you not have a better thing to do than follow? Like, I mean, that's really what it is. But yeah, don't put posts for the likes. Chela, ¿qué te voy a decir? No, yo te voy a decir algo, yo lo voy a ver todo. Yo lo que dije, yo iba a decir que has madurado, porque realmente es un poco como childish o inmaduro, como de, ay, déjame ver si cuántos likes tengo. Como que ya ha pasado esa etapa de tu vida y por eso tú dices que, ay, wow, me miro a mí mismo y como que me veo estúpido. Pero no, realmente es una etapa que yo digo que alguna gente tiene que quemar. Y ya tú la quemaste ahí por eso. Yeah. I agree, because like I said earlier, I mean, I used to be like that. I used to have just be watching, and if I didn't get 100 likes in the picture, oh man, yo iba a borrarla la foto. O con lo que hacen alguna gente de que create those accounts and then like yourself. Oh my gosh, yes, I've seen that. Eso yo lo vi como que, bueno, no sé si es verdad, pero... Sí. Okay, the second point is don't look for followers that you don't expect or know. So like, don't expect people to follow you if you don't know them. I mean, some people, they base their Instagram off of followers. Obviously that's not the right way to use social media, because the person won't know you. There are some people that, por ejemplo, te dan following y cuando tú lo sigues para atrás, then te quitan de follow. Like seriously, una estrategia, es una estrategia. Exactamente. Yeah, like, what was the whole point of that? Anyway, and their goal is to have more followers than the people that you're following, because that shows how, in quotation, popular you are. I got more people following me than I'm following. Anyway, but again, like, como Chela dijo, esa es una etapa que tal vez se tiene que quemar, because I used to be like that. I remember I used to have like, I don't know, like I used to follow like less than 900 people, pero tenía como 3,000 followers. And I remember one time I hit 1,000 and I was like, oh no, I got to be under 1,000 in 3 digits. Y yo agarré y empecé, estaba en mis seguidores, ¿a quién voy a quitar, dejar de seguir? Y así fue. ¿Quién es menos importante? Exacto. Pero sí, o sea, like I said, I used to be like that. So I'm not putting me, above anybody else. I'm just saying that's how I was. But obviously now I think I have a different mentality. And I deleted that Instagram account. I started a new Instagram account and it's completely different. Anyway, antes de que tú sigas, Tony, déjame explicar, porque yo digo, la gente está escuchando que yo casi me estoy opinando. Bueno, sí estoy opinando mucho, pero no sobre realmente el tema. Y la razón es porque yo le he dicho a Tony que yo también soy una víctima de las redes sociales y que yo no quería sonar como una hipócrita de que, wow, ella pasa horas en Instagram y viene a decir aquí que no, que sí, que... Entonces yo le dije a Anthony, yo creo que tú deberías grabar este episodio tú solo.
Y como antes no quería estar solo, pues me digo, que no ven y tú hablas sobre ti mismo y qué sé yo. Pero sí, ya, sigue. Así que ya tú sabes, vamos a aplicarnos esto a nosotros mismos. I do have a testimony. Like I said earlier, I used to have an Instagram account where I had like 900 something followers y tenía como 3,000 y pico. Y llegó a un punto que I had a lot of people that I didn't even know in my Instagram. I mean, they like my pictures, I like theirs and stuff like that. Y llegó a un punto que afectó a mí in that time, en ese tiempo, yo tenía amor con Sari, so we were just dating. And it was bringing a lot of problems. And what we both agreed, we decided to, both of us, delete our social media accounts, Instagram, just Instagram. We didn't delete our Facebook because we have family on there. Pero borramos nuestro Instagram porque era lo que nos estaba teniendo muchísimo problema. And we started new accounts, fresh, brand new. And in that account, that's the account that I'm happy that I started all brand new because I follow only people that I know. I used to be private, but now I put it public for business purposes. Pero yo era en privado y cuando llegaba una notificación de alguien que yo no conocía, le daba a delete notification, delete a friend request. So yeah, and obviously now, I mean, my social media account is filled with good stuff, funny stuff that's healthy, and stuff like that. So that's what I did. Eh, Another point is, well, I'm gonna skip that point. Let's go on to the next part, which is talking about content from other people, so people that you follow. The first thing is, like Chela was saying, you know, actually, I don't know. Yeah, you said something kind of similar to it. Ajá, You ajá. become the things that you see the most. So, like, if you see, let's say, in social media, you see a lot of people, I don't know, Mm. Fumando hookah, let's say. exactly, Smoking. fumando hookah. Eventually, when you see that in real life, you're gonna think that's normal if you didn't think it before because you see it so much that you start to believe that that's a good thing. So be Or you're gonna careful. try. Exacto, o lo va a probar de tantas veces que lo ve. Yeah. O ten cuidado con la cosa que tú ves. O sea, like follow the proper pages. Follow things that will make you a better person. También, Tony, Uh-huh. disculpa que te interrumpa otra vez, que por ejemplo, es prácticamente similar a lo que tú has dicho, pero yo hablo de mi experiencia personal, que a veces como que, según tu moral, tú sabes que algo está mal, pero a veces tú entras a las redes sociales y como te digo, los videos vienen randomly, Uh-huh. entonces tú realmente nada más lo ves y hasta que aparece algo malo que tú dices, ay, después lo quitas. Uh-huh. Pero por ejemplo, ya tú lo ves tantas veces o te sigue popping de esas cosas que en algún punto en tu cabeza ya no te molestan. Yeah. O Yeah. para ti se vuelve normal. Es prácticamente lo que tú dijiste, Sí, pero eso mismo. I mean, you said it right, perfectly. Entonces, la que sigue es el discernimiento. So, discernment in English. So, discernment is the guiding and understanding of God's will. Y eso se basa en todo. O sea, en español es la guía y el entendimiento de lo que quiere, de lo que quiere Dios, de la voluntad de Dios. Y lo que quiero decir con eso es, al tú seguir páginas, al tú ver contenidos de otras personas, puede ser bueno o malo, como quiera, a veces hay que discernir. Yo creo que discernir, discernir, se dice así. discernir si eso es bueno o malo, moralmente bueno o moralmente bueno o malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido que uno ve. Simplemente porque alguien puso algo en las redes sociales y se vea bonito, no significa que sea bueno. Así que tengan cuidado con las cosas that you guys hit share on, or the things that you comment on, or the things Or the that you people do, that you follow. or the people that you follow. Exactly. So, be very sure about the things that you follow and share. And even, news also get involved in social media a lot. Así que, especially like if you hear something about our church, verify from a reliable source. Asegúrense de que ese contenido que se está compartiendo de noticias, make sure it's true. There's a lot of false information going on out there. Y nada, the last part here is the content posted by you. No, Tony, tú te saltaste algo que ¿El es bien qué? interesante. Ah, Don't dime. fall into traps of discussions. Yeah. That's one of the reasons how this podcast got started. ¿Te acuerdas, Chela, que tú lo dijiste en el primer? This podcast got started because I was in a trap of trying to like argue with somebody about something about the church on Facebook. And I remember telling myself, I don't like this. I mean, not because I don't like the debate, just because it's like typing.
hay una, you know, that type of person that they're great typing, but when you see them in person, they're like completely different than what they were online. I call those people Twitter fingers. And that comes, eso viene de una canción de Drake. It's like, like those people are like the ones that they're great. They're like, their personality is completely como bien valiente en las redes, pero cuando están en persona, son como se vuelven nada. Anyway, don't be a Twitter finger. That's what I'm gonna call that. Don't get trapped in discussions talking to somebody else arguing. Instead, call that person or meet with that person, you know, in person. Meet with that person in person. Y háblenlo ahí directamente. No, el mundo entero no se tiene que enterar de lo que ustedes están hablando. Eso es algo que yo he visto, disculpa que te interrumpa. Claro, no, está bien. No, yo mencioné que yo seguía una red social católica y que ellos a veces ponían preguntas que normalmente los, yo voy a decir protestantes, pero no nadie se ofenda. Por ejemplo, sobre la iglesia, el dinero de la iglesia, que si los pobres, que si el papa, que si es que el otro. Entonces, normalmente sí, yo siempre entro en los comentarios, como mencioné anteriormente, y en uno de los comentarios siempre veo como a gente que dice, vamos a hablar de eso en privado, la conversación que se acabó. Entonces, de ahí nadie sabe lo que pasó, y es porque se han ido y han hablado separado. Y eso forma como que ya yo no estoy escribiendo para que la gente vea que yo dije esto, o que la gente vea que yo lo estoy killing him, con mis palabras, por ejemplo, que yo estoy ganando en la discusión, sino que ya va a ser algo más pacífico entre dos personas que se pueden entender mejor. Y no va a ser una pelea social que todo el mundo que entra al comentario va a ver y todo eso. A ver todo eso, es bien importante. Yeah. Yo soy culpable, porque un día, eso yo tenía como 17, 18, probablemente 17, 16. Y era una pregunta sobre alguien que decía como que la iglesia tenía que la iglesia tenía que reformarse y adaptarse ahora al futuro. Y yo decía, pero yo no lo decían como, wow, la iglesia debería usar las redes sociales para evangelizar, no. Ellos decían que la iglesia tiene que aceptar cosas que la iglesia no ha aceptado y nunca aceptará. Entonces yo decía que como la iglesia va a aceptar cosas y siempre, la iglesia no cambia, siempre ha sido la misma, como Dios nunca cambia. En fin, que esa fue una larga discusión que al final se quedó como en el limbo porque nadie ganó, porque normalmente esas discusiones nunca se acaban, nunca se terminan hasta que alguien deja de comentar. Así es. Entonces, realmente son discusiones que no tienen sentido. Yeah. So yeah, now you know it. Don't fall into trap of discussions. The last point here that we want to touch on is the content posted by you, las cosas que tú pones en las redes. La primera es, como hablamos anteriormente, es que todo lo que tú pongas sea centrado con Jesús. Everything should be Jesus-centered, meaning that if Jesus was watching you post that, will he be okay with it? The second thing that, and we talked about that earlier, so that we don't have to touch a lot on it. The second thing is, when it comes to commenting and adding a caption, if you cannot say something in person, then don't say it. That's just point blank period. That goes along with the trap of discussions that we talked about. Y también, o sea, si a ti no te salen las agallas de decirlo en persona, entonces no lo pongas en las redes sociales porque esa es tu identidad. Don't be a Twitter finger. A Twitter finger. Exactamente. I know it's a song from Drake, but I don't know why. I've always used that term ever since I was in college and everything. Anyway, la otra es que como mismo hablamos de que Jesús ve tu post, hay veces que mujeres, por ejemplo, se ponen en bikini, hombres se ponen sin camisa, como working out and stuff, flexing, showing up the muscles and everything. Pero también ask yourself a question. Will your grandma or will your mom or your dad be okay with that picture that you just posted or that post you just put? Will they be okay if they see it and they'll be like, oh, that's my daughter, I'm proud of her? Will they say that out of your post? Or that's my daughter, she's beautiful, but respectful, whatever. Yeah. Think of it that way. Pero yo, disculpa que... Yeah, Dale, deja de disculparte. Que yo sé, porque lo he visto en Instagram y en los Reels, que hay gente que, por ejemplo, no añaden ni a su familia. No. Precisamente porque no quieren que vean lo que posean. Y yo digo, realmente ellos saben que no es algo agradable para que sus familiares vean. Entonces, why post it, And if you really want to get better at that, there you go. All you have to do is add mom and dad on your Facebook and Instagram, and ellos van a funcionar como tus filtros para que tú no hagas ese tipo de cosas. Yeah. So yeah. And then the last thing is, obviously
it goes along with the point I just mentioned. Dress appropriately for Instagram, Facebook, your photos and stuff like that. Mhm. Don't expose your body. You know, everybody has a beautiful body, men, woman. Así que no, don't show too much. I mean, don't show stuff that shouldn't be shown. I know I have some friends that the more they show, the more likes they get. So they like to show more. Así que vamos a sacarnos eso de la cabeza because it really, I mean, we don't have enough time to talk about this whole thing, but that's another topic for another day. But yeah, dress appropriately for social media or for whatever you post. Chela, do you have anything else that you want to say? Mhm. So to start off with this social media episode, suscríbanse, or actually, no suscríbanse, follow us on Facebook, Twitter. Those are the two that we use. Oh, and Instagram. Those are the three that we use the most. There you go. You can follow that first page. Um, Also, share this with your friends. This episode with your friends, or not just this episode, but any episode that you've heard here in the podcast. Invítenlo a que los escuchen y compártanlo. Suscríbanse in Apple Podcasts, Spotify. Hit that follow button on those. And then on YouTube, hit that thumbs up and subscribe as well. ¡Tuc! Así como presionando el botón. Y nada, Chela, acompáñanos con la oration final. Oration. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque estamos aquí y te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos, Señor, que como hoy grabamos este episodio y lo que estamos hablando, tú, Señor, nos guíes siempre, incluso en las redes sociales, que las cosas que veamos no nos perjudiquen, no nos dañen la mente y la confianza que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando en ese camino a la santidad y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Así que ya lo saben, amigos, hermanos. I hope everybody has a blessed day. And if you're listening to this at the end of your day, I hope you have a great sleep. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.